Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con una compañera de la carrera en Derecho en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Ella es egresada, médico general, perdón, en el sentido de la Autónoma de Tlaxcala. Mi compañera, la doctora, bueno, en el sentido de licenciada de Medicina, María del Pilar Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María? Un día. Hola, Omar, ¿cómo estás? Muy buena tarde, bien, gracias. ¿Tú? Bien, muy bien, bonito día, gracias por el espacio. Muy interesante, justo antes de empezar con este diálogo, charlábamos precisamente sobre las áreas de intersección, digamos, vértigo de la transdisciplinaridad, que de una manera u otra es más notorio en el siglo XXI, en el presente siglo XXI, desde los problemas fundamentales, digamos, de materia de derechos humanos. Esta transdisciplina, insisto, hemos tenido el gusto de conocernos en persona, digamos, de varios eventos académicos, una simulación de un ejercicio del Pleno en la Suprema Corte, o sea, prácticamente casos de cultura jurídica, este ejercicio, una visita guiada a la Cámara de Diputados, Palacio de San Lázaro, por parte del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Desde el punto de vista, hemos venido dialogando de una manera interdisciplinaria, ahora con el conocimiento del activismo, precisamente en materia de género y este empate que hay, precisamente de las ciencias biomédicas, las ciencias jurídicas y las ciencias sociales, que eso es como que un tema muy en boga, sobre todo pensándolo en términos relacionados con el prefijo bio, bioética, bioderecho, biopolítica. Son estos temas nuevos, fenómenos emergentes que vienen de la mano de avances naturalmente de la tecnología y de la ciencia. En este caso es concreto, se trata de avances en ciencias biomédicas o en ciencias que tengan que ver con la regulación de la vida humana, ya sea para el inicio de la vida o para el fin de la vida misma, ¿no? Estos temas, digamos, son por excelencia temas de bioética. Desde este punto de vista, para mí muy gratos en este diálogo, desde este punto de vista interseccional, interdisciplinario y desde luego interinstitucional. Y mi compañera de la carrera, o sea, prácticamente, ¿qué nos puedes compartir, digamos, en este sentido, Pilar, desde el punto de vista transdisciplinario, para poder abordar este fenómeno? O sea, me comentabas hace rato, pues es un poquito la cuestión que haces, además de ejercer la carrera profesionalmente, ¿no? En este caso, y estudiar este otro universo discursivo que emana de las ciencias jurídicas, también te dedicas al activismo, ¿no? En este sentido, acompañar el activismo judicial y sociopolítico per se para víctimas de violencia de género. En este caso, si nos puedes platicar un poco tu experiencia, dedicado por entero en esta, digamos, intersección de diversos universos discursivos, ¿no? Que es en este caso las ciencias biomédicas, o sea, en este sentido la medicina en su amplia generalidad, el derecho en su amplia generalidad y las ciencias sociales, con todo lo que implica, ¿no? Son tres distintos paradigmas epistémicos que de una manera u otra se ponen en entredicho, se ponen de frente, vaya, a dialogar estas ciencias que parecieran antitéticas, esta tendencia, insisto, de la bioética, o sea, 1960, 1970 aproximadamente del siglo pasado, hasta nuestros días, digamos, análisis histórico, si lo vemos desde el punto de vista, esta génesis incluso de los derechos humanos o el discurso de los derechos humanos con el discurso de la bioética, o sea, los derechos económicos, sociales, políticos, culturales, cómo van de la mano con este otro vertiente discursiva que emana precisamente de la bioética. Sin embargo, como premisa inicial, como primera pregunta, por así decirlo, desde tu punto de vista, ¿cómo es que se da esta interrelación? O sea, ¿cómo es que estás pensando como actora prácticamente llevada a la práctica, valga la redundancia, desde las ciencias biomédicas? Puedes compartir, por ejemplo, tu experiencia, sería fenomenal. Claro que sí, Omar. Pues mira, pareciera que es algo muy abismal, la diferencia, precisamente las ciencias médicas con las ciencias sociales. Entonces, te das cuenta que no es así. O sea, vamos, visto desde la mirada ajena, lo puedes ver totalmente diferente. No es así. Cuando te toca estar en ambas y ser parte de ambas en diferentes momentos, te das cuenta que efectivamente tienen una interrelación, ¿no? O sea, las ciencias sociales y las ciencias, finalmente, digo, la medicina es parte de las humanidades. Entonces, vamos, es algo en que convergen, tú lo has dicho, es un punto interseccional entre ambas. Es muy necesaria una de la otra y sobre todo ahora que me está tocando estar en el rubro y en el área de las ciencias sociales, me doy cuenta finalmente que es una parte fundamental, ¿sí?
no nada más para la regulación que lo estamos viendo ahorita en la carrera, ¿no? No nada más para un marco jurídico, no. Es fundamental porque también le da ese marco de protección, ¿sí? Le da esa regularidad, pero vista desde el punto de los derechos humanos, le da esa protección, ¿sí? Le brinda esa protección que finalmente el área médica siempre está en favor de la vida, en conservar, en proteger, en cuidar. Sí, las ciencias sociales te protegen ese derecho, porque muchas veces, lo platicábamos, vamos, en el área médica puedes estar incluso cometiendo, ejerciendo cierta violencia que ahora está muy en boga, está más cuestionada, que es la violencia obstétrica, la violencia interinstitucional, ¿sí? Vamos, ya no solamente la obstétrica, sino el trato a las personas, el trato digno a las personas. Ahora que me toca ver el área de las ciencias sociales, me doy cuenta la importancia, me doy cuenta que muchos de los que estamos en las instituciones públicas o formándonos como parte de este grupo enfocado al área del humanismo, de las ciencias biológicas, debemos tener muy presentes este enfoque, no perderlo de vista. El trato es indispensable, ¿sí? El trato con dignidad a las personas, el respeto a las diferencias, son problemas que ahorita lo has comentado o lo comentamos, más que estar en auge, creo que las grandes reformas que ha habido en nuestro país le da este sentido más garantista, ¿sí? Este sentido más garantista a todas las instituciones, a toda la sociedad. Eso es lo que debería ser en teoría. Ahora que estoy en este estudio, pues me doy cuenta que era parte de ese sistema, ¿sabes? Y ya no quisiera ser parte del sistema, quisiera ser un parteaguas para precisamente ahora difundir esa protección, difundir estas condiciones de trato digno hacia las personas. Muy interesante esta premisa, este parteaguas que precisamente se puede pensar desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011, este hito, digamos, este parteaguas, si bien ha tenido muchas reformas, ¿no? La Constitución y demás, prueba de ellos la semana pasada, ¿no? En ese sentido, se acaba de ver a nivel nacional, incluso internacional, el tema de la reforma al Poder Judicial en nuestro país. Muy interesante esta, digamos, cuestión jurídica y política, en tanto que formas de estar en el mundo de sociedades contemporáneas, como en este, qué sé yo, laicismo, la división de poderes, principios que vienen de una manera u otra desde la filosofía moderna, qué sé yo, la Revolución Francesa, la Constitución Americana, donde empiezan, por así decirlo, a gestarse las bases de los constitucionalismos modernos y los estados constitucionales de derecho igualmente modernos o contemporáneos, ¿no? Aquí dependerá el gusto, las latitudes y los autores que se consulten para poder determinar con precisión o no este tipo de uso de categorías. Sin embargo, lo medular de este diálogo, me parece a mí lo más atrayente, lo más rico, es esta tendencia a la transdisciplinariedad, este vértigo que prácticamente, insisto, estos prefijos bio, o sea, bioética, bioderecho, biopoder, como es que lo mencionas ahora justo desde tu experiencia, el darle dignidad a los usuarios del sistema, no solo jurídico, que también hay como dejará mucho que desear, sino también de salud pública, incluso privada, ¿no? En ese sentido es todavía humanizar las instituciones como personas de esta apuesta, digamos, intersubjetiva, interinstitucional, apostarle por una especie de antropología de los operadores jurídicos o los operadores médicos, ¿no? O sea, digamos, humanizar a las personas que de una manera u otra ejercen administración pública desde este punto de vista humanista de derechos humanos, ¿no? Que sí tiene muchas críticas, ¿no? Es la última utopía, se puede criticar como un cúmulo de intenciones morales plasmadas en documentos positivos. Esas críticas, bueno, son ineludibles, son, digamos, muy buenas desde un punto de vista epistemológico. Sin embargo, no por ello nos vamos a condenar ni al nihilismo, ni a la anarquía, ni a la así estaba cuando llegué y así tiene que ser. O sea, prácticamente es una apuesta, digamos, a microescala de distintos operadores, distintos profesionistas. Creo que este es uno de los retos más desafiantes y más apasionantes del presente siglo XXI. Empezar a tejer redes de apoyo, empezar a tejer puentes interinstitucionales para poder pensar o repensar mismos fenómenos que atañen precisamente a la condición humana. En ese sentido, creo que es la postura inicial, este afán de podernos poner de acuerdo para poder tratar fenómenos emergentes, cosas que ahora son más que una realidad, ¿no? Son de hecho fenómenos visibles, tangentes, o sea, en ese sentido, no solo visibilizar
este tipo de cuestiones, sino prácticamente atenderlos con calidad, ¿no? Con calidez, que es uno de los grandes defectos, no sé, para quien se haya tenido que ver en la necesidad de acudir a los sistemas jurídicos o a los sistemas de salud en México, sabrán a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Las filas, un montón de grandes cuestiones como que prácticas que llegan a verse en la manifestación intersubjetiva de nosotros como ciudadanos. En última instancia, pues sí, somos personas interseccionadas, atravesadas por distintos campos, ¿no? La familia, lo profesional, lo interinstitucional y un largo etcétera. Desde este punto de vista, este diálogo me parece interesante. Como segunda premisa, cuéntanos el activismo que haces, este acompañamiento sobre todo a las víctimas de violencia, o sea, en este caso multiplicas la apuesta a la violencia obstétrica, es todo un tema, sobre todo en materia de derechos humanos, y las interrelaciones que tienen con el mundo de las ciencias biomédicas en el presente. Me gustaría escuchar esta premisa, cómo es que lo has venido haciendo desde la praxis del activismo judicial, y no solo del activismo judicial, ahora que estás, digamos, en formación en el mundo del derecho, o sea, prácticamente empatar estos dos discursos para poder tener un análisis un poco más fino, un análisis un poco más acabado, creo que es lo que otorga este tipo de herramientas interinstitucionales y desde luego transdisciplinarias. Desde este punto de vista, de tu experiencia, si nos puedes compartir este universo discursivo que has venido desarrollando a la luz del activismo judicial, incluso extrajudicial, como acompañamiento a víctimas de violencia en este caso. Sí, claro, Omar. Bueno, mira, este camino ha sido corto para mí y eso lo veo perspectiva de gente que ya tiene años, te estoy hablando más de 15 años, ¿no? Entonces yo llevo 3 años en el activismo por cuestiones personales, te ves involucrada y te ves en la necesidad de ser activista, ¿sí? De hacerte visible, sobre todo es hacerte visible ante diferentes tipos de violencia que puedes estar enfrentando, ante tipos de violencias que ves hacia otras personas. En este caso me he enfocado más a la violencia y al activismo en defensa de los derechos de mujeres, de las violencias que se ejercen hacia las mujeres, violencia de género o violencias feminicidas. Te das cuenta que todo esta problemática, vamos, por mucho que nosotros tengamos un poco de fe y esperanza con todo esto que está aconteciendo en el contexto de nuestro país, nos damos cuenta, o me doy cuenta que desafortunadamente no va parando, sino al contrario, va aumentando, y esta necesidad se ve más urgente en la población. A mí soy de las personas que sabes que no nada más puedo estar observando, ¿sí? Yo no quiero quedarme nada más viendo, ser espectadora y decir, no pasa nada, ¿no? Yo, te mueve dentro de ti y dices, tengo que especializarme. Por eso emigré del camino de las ciencias, de la medicina, ¿sí? de la carrera, hacia las ciencias sociales, hacia el activismo. Al ver esta necesidad, yo tuve la idea y tuve la convicción de entonces profesionalizarme en el área jurídica, porque me he enfrentado precisamente a mucho lo que es la violencia institucional, a las omisiones de las autoridades en todos los niveles, sobre todo de procuración de justicia, ¿sí? Entonces, quieres incidir un poco y poder apoyar a las personas que desafortunadamente no tienen ese conocimiento, no tienen el acceso a esa información y no tienen manera ni los recursos para poder sobrellevarlos. Entonces dices, no nada más se trata de poder pasar una recomendación, se trata de profesionalizarte en el área y poder hacerlo de una manera, valga la redundancia, de una manera profesional. Ahora, te digo, en este caminar del activismo, me he tenido que profesionalizar en diplomados, en pláticas, en talleres, en cuestiones de género, en perspectiva de género, que si no nos vemos involucrados en un problema de tal magnitud, pues muchas veces pasa desapercibido, no lo notas. No lo necesitas, no lo notas, no lo identificas y no te das cuenta que tú puedes ser parte de ese mismo
de ese mismo ciclo de violencia, o puedes estar inmerso, o alguien cercano a ti puede estar inmerso y no identificarlo. Entonces, vamos, yo precisamente, viendo todas esas aristas, me doy en la tarea de poder informarme, poder prepararme, poder ser una persona que pueda llegar a incidir ya no nada más en la ayuda médica hacia una persona, sino en un futuro poder procurarles una ayuda profesional, legal, y sobre todo también la difusión de los derechos humanos, porque te lo vuelvo a repetir, muchas veces no nos damos cuenta que somos parte de, y te das cuenta que a tu alrededor, en tu mismo núcleo familiar, se desconocen este tipo de temas, ¿sí? No se hablan, no se dicen, no se visualizan, se normalizan, y lo que tenemos y he aprendido es que no debemos de normalizar este tipo de temas, ni de la violencia, ni de la desigualdad, ni de la discriminación tan presentes en nuestros días. Muy interesante esta premisa, lo ligo con la intuición, lo dialéctico y lo dialógico. O sea, nadie sabe lo que es la mordedura de la serpiente hasta que es mordido por la serpiente, ¿no? Desde este punto de vista como pragmático, coloquial, incluso esta sabiduría de carácter popular, esta frase me hace mucho sentido para explicar precisamente esta distinción entre lo dialéctico, es decir, lo meramente proposicional, cognitivo, y lo dialógico, aquellas formas de estar en el mundo que desde luego nos determinan, ¿no? Desde estas características sociológicas, sociosubjetivas, psicosubjetivas, prácticamente el tema del género, el tema de la clase, el tema de la etnia, o sea, muchas cuestiones por las cuales todos de una manera u otra estamos atravesados, ¿no? Estas categorías análisis primigenias de las ciencias sociales precisamente, ¿no? Pero pensarlo, pienso problemática a la luz de dos fenómenos contemporáneos que son desde luego el resultado de la cruce de caminos, de las intersecciones de distintas disciplinas. El primero de ellos, por ejemplo, esta paradoja discursiva del derecho penal, o sea, el tema de la victimología. O sea, si bien todos son personas, hay un daño que reparar, ¿no? En algunos casos ese daño suele ser irreparable, por ejemplo, al arrebatar la vida de una persona. O sea, no es como una cuestión económica, no es un lo siento, o sea, prácticamente desde este punto de vista, cómo es que la tendencia ha sido una de las grandes críticas precisamente al modelo de derechos humanos en materia penal. O sea, tienen el mismo derecho tanto las víctimas como los victimarios, ¿no? O sea, sigue siendo el concepto de persona, sigue siendo el concepto de dignidad. Desde este punto de vista, una de las grandes críticas, insisto, al sistema de impartición de justicia es que no es una justicia punitiva, ¿no? Sino tiene que ser una justicia restaurativa, tiene que ser una justicia un poquito más amable, pero a veces, bueno, están todas estas, digamos, interrelaciones personales, pasionales, subjetivas, psíquicas. O sea, vaya que este modelo ha sido ampliamente criticado por no ser precisamente punitivista, ¿no? Por buscar, digamos, ser garantista de las dos partes, esta paradoja, digamos, dialéctica. Si es muy crudo, si es muy fuerte, sin embargo, apuesta más por ver con condiciones sociojurídicas o condiciones determinantes, ¿no? El que es victimario, a su vez es víctima de un entorno económico, es víctima de un entorno interinstitucional, educativo, o sea, padre, madre, etcétera, etcétera, etcétera. Este enfoque, sí, más garantista, o sea, tiene digamos, defecto axiológico, ¿no? Desde su punto de vista, ha sido, insisto, una de las grandes críticas a este modelo, sobre todo en materia penal. Eso sería una primera cuestión, sobre todo lo has mencionado, ¿no? Desde el acompañamiento, no solo jurídico, sino existencial, a las personas víctimas, ¿no? A mares de tinta sobre victimología, y ahora lo digo con el segundo tema que me parece interesante, porque lo mencionas desde las capacitaciones y tal, estos universos discursivos que vienen, qué sé yo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana o del sistema ONU, tratar con perspectivas o sea, esta cuestión, perspectiva de niños, niñas, adolescentes, la perspectiva de género en su más amplia generalidad. O sea, que no solo es la perspectiva de género de las mujeres, ¿no? Sino también masculinidades o comunidades diversas. En ese sentido, abarca las condiciones de poder o los análisis de desventaja, ¿no? Esta también ha sido muy criticada, sobre todo estas perspectivas, la de género en concreto, en su más amplia generalidad, por el tema de los privilegios, ¿no? O sea, el tema de una suerte de microdiscriminación a la inversa, si bien son los paradigmas que se aplican al momento de impartir justicia, o deberían de impartirse al momento de impartir justicia, ¿no? O sea, en ese sentido es el deber ser y el ser, que es la crítica más severa desde mi punto de vista,
que se ha esgrimido desde el punto de vista epistemológico, desde un punto de vista teórico, a estas posturas constitucionales, convencionales, institucionales, axiológicas, sociales, incluso culturales. Cómo es que si tienes las convenciones, cómo es que si tienes las constituciones, los ordenamientos, sin embargo no pasa, o sea, esa es la gran crítica, que queda en cúmulo de buenas intenciones. Por eso muchos juristas apuestan por el término derechos fundamentales, no derechos humanos, ¿no? En ese sentido, derechos humanos pues suena más a que viene del naturalismo y presupone que hay atributos en los sujetos por el mero hecho de estar en el mundo, cosa que a nivel procesal, a nivel interinstitucional, se demuestra a todas luces como falso, ¿no? O sea, en ese aspecto, por eso esta premisa, verlo más desde un sistema, digamos, desde tributo al positivismo, usar incluso esta terminología, derechos fundamentales, ¿no? Inherentes a sujetos. En este caso, todavía se multiplica más la apuesta con el tema de las perspectivas, ¿no? Niños, niños, adolescentes, personas adultos mayores, personas con discapacidad, o sea, comunidades, digamos, grupos minoritarios en cuestiones de etnia, género, clase, y todavía más interesante cuando hay intersecciones de estas varias cualidades, ¿no? O sea, en ese aspecto, muy interesante verlo desde la condición humana, sin desde luego tampoco revictimizar, que eso es una de las tentaciones más demoníacas de este discurso de la victimología, y tampoco usar lenguaje discriminatorio o sexista, ¿no? En ese aspecto es uno de los grandes debates que hay en nuestros tiempos, emana precisamente del uso del lenguaje para referirse a estas nuevas realidades, sin ser intrusivo y sin, digamos, ser discriminatorio, ¿no? Perdón, es uno de los grandes retos. O sea, por un lado tenemos el reto de llevarlo a lo real, o sea, lo ideal al real, o sea, prácticamente es esta crítica que se ha hecho sobre todo a los derechos humanos. Pienso la última utopía de Samuel Moyn, solo son utopías, o sea, suena muy bonito, los derechos de papel, Ricardo Guastini y un montón de teóricos de la filosofía del derecho que pueden dar al traste con este problema. Sin embargo, desde la experiencia, o sea, ya como operadora del sistema de salud en México, en este caso como potencial operadora jurídica y actual activista, o sea, prácticamente encontrar estos, ¿cómo decirlo?, lagunas, citando de nuevo Guastini, ¿no?, discursivas, incluso cuando sí está la norma, o sea, las lagunas son cuando no hay norma y se tiene que normar, ¿no? En este caso de los fenómenos emergentes, pero cuando hay una norma y se cumple de manera imperfecta o incluso no se lleva a la realidad, creo que es otro tipo de problema, llevar sobre todo esto al terreno del activismo, en ese sentido el activismo judicial, el activismo sociopolítico, desde este punto de vista, ¿qué nos puedes compartir desde la experiencia? Sobre todo, a mí me interesa mucho este diálogo contigo porque el área de experticia, digamos, originaria, que viene de las ciencias biomédicas por excelencia, inmiscuirse en el área de las ciencias sociales, en concreto a las ciencias jurídicas en específico, y empatar las dos fuentes de discurso teórico desde un punto de vista pragmático desde el activismo, ¿no? O sea, como por un lado sí señalas los defectos y los excesos que hay en las instituciones públicas de salud y también, desde luego, los que existen en las instituciones que se encargan de la impartición de justicia, ¿no? Parecería que esto se eleva a la segunda potencia, incluso al cubo, ¿no? El problema se hace todavía más evidente desde la necesidad de humanizar estas profesiones, ¿no? De devolverle el tacto humanista a estas dos formas de ejercer la función pública. Por un lado, el tema de la salud, en este caso la salud pública o privada, según sea el caso, según sea el ritmo, según sea el modo, y desde luego la impartición de justicia a grupos prioritarios, ¿no? En ese sentido, con todas las, digamos, detalles o peculiaridades que implica utilizar distintas perspectivas para poder juzgar con impartición de justicia, ¿no? En ese sentido es muy interesante, pero bueno, desde tu punto de vista como experta, bueno, desde la labor que vienes desarrollando, no solo teórica, sino activista, ¿no? Desde ese punto de vista sería interesante. Sí, claro, Omar, digo, son muchos puntos que convergen y vamos iniciando. Fíjate que, vamos, desde el punto de vista médico, siempre la formación está enfocada a la atención, ¿sabes? A la atención preventiva, a la atención de un padecimiento, vamos, pero cuando te toca estar de la parte de víctima, entonces te das cuenta que ya hay otras necesidades aparte de la salud, ¿sí? Te das cuenta de las injusticias sociales que tú lo vives como ciudadano de a pie,
vamos, lejos de una carrera u otra, lo vives en la realidad, como tú lo dices, están las teorías, están las protecciones, está toda una fuente de derecho y una protección internacional, convenios, tratados, están escritos, teoría en papel, pero ¿cuál es la realidad? La realidad a la que te enfrentas es a la revictimización, es a una violencia institucional, ¿sí? Institucional, estoy hablando del sistema de salud, estoy hablando en el sistema de procuración de justicia, el trato, y vuelvo a hacer énfasis, el trato hacia las personas puede ser indigno, no tiene... muchas de las veces no les provee, aunque es responsabilidad de estas autoridades, poder ofrecerles a las víctimas, en este caso y hablando como víctima, proveerles, por favor, el acompañamiento, no nada más el acompañamiento jurídico o una asesoría, es poder prever esa salud mental, tener un médico, tener un psicólogo, ofrecer este tipo de ayuda, como tú lo mencionabas, al final de todos estos procesos se pretende la reparación integral, ¿sí? Del daño, pero esta reparación integral no nada más es obtener una sentencia en el caso de un delito, esta reparación implica un mundo de posibilidades donde se trate y se posibilite a las personas víctimas o a los familiares víctimas de todas las graves violaciones a derechos humanos, a de restablecerlas en lo más cercano a antes de cómo estaban antes de producirse el daño, y esto no sucede, digo, no sucede en el largo camino que tienes que transitar hacia la justicia, ¿sí? Vamos, las personas que pueden tener ya una sentencia en el caso de algún tipo de delito, pues tienen cierta reparación, pero eso nada más tiene que ver con la cuestión punitiva, con las sanciones, ¿sí? No tiene que ver con como reparar, porque no nada más afectan, estas graves violaciones no solamente afectan a las víctimas, o en el caso, si hay una víctima, una privación de la vida o de la libertad, ¿cómo lo reparas? ¿Sí? ¿Cómo reparas esa pérdida humana? Entonces, te das cuenta que en esta violencia que se sigue perpetuando, ¿sí? En todas las instituciones y de todos los niveles, repercute principalmente el daño a la salud. Proveemos, a lo mejor, ¿sabes qué? La Procuración de Justicia se encarga de tener una defensoría pública, una defensoría personal para que vaya con el acompañamiento de las víctimas. Sin embargo, nos olvidamos de la parte humana, de la parte salud. La salud de las personas que se enfrentan a estos problemas de graves violaciones se deteriora enormemente y repercute en la salud. Y nadie, ni siquiera la institución de salud, ni la de Procuración de Justicia que debería proveer estos servicios interdisciplinarios lo hace, ¿sí? Entonces, realmente las familias caminan solas, desprotegidas y también con un profundo desconocimiento de sus derechos. Yo ahora hago énfasis y me doy cuenta de la importancia de difundir tanto, tú lo mencionaste, a todas las partes, a las familias de las víctimas, pero también a las familias y a los imputados. Ambos poseemos derechos, ¿sí? Ambos que tenemos esos derechos y se deben de respetar en cualquier instancia y por cualquier autoridad, de cualquier nivel. No se hace, no se ve, y te lo puedo decir desde la mirada de víctimas que en un principio tú te cuestionas por qué tienen derechos, y puedo ser el portavoz de otros familiares, que es que vamos a luchar en contra de sus derechos para que esos derechos no se respeten, para que no, si ya cometieron una violación grave, ¿por qué se tiene que respetar ese tipo de derechos? Es difícil, ahora yo trato de poder informarles y poder justificar dentro de todo el marco legal que nos envuelve, que somos personas sujetas de derechos, todas, y hasta que no se demuestre lo contrario, todas tenemos y debemos de tener ese trato igual, ¿sí? Ya cuando las condiciones cambien, cuando haya una sanción, cuando se compruebe la responsabilidad de un hecho, bueno, se harán acreedores a determinadas sanciones y a determinadas privaciones, pero no dejan de ser personas, vamos. Se está juzgando a las personas por sus actos y tenemos que replantear ahora, yo lo visualizo y me preocupa
Te digo porque en un momento yo lo veía así, me preocupa que se siga viendo así, que se siga, juzgando sin tener los elementos necesarios. Al contrario, tenemos que hacer el activismo en pro de la defensa de los derechos de las víctimas. Y la justicia, las autoridades de procuración de justicia y de impartición de justicia se tendrán que encargar de la otra parte, ¿sí? Pero sí es importante mencionar tanto y capacitar tanto a las autoridades, al sistema de salud, al sistema de procuración de justicia y también que haya instancias adecuadas para que informen a las víctimas, ¿sí? Que podemos estar incurriendo a lo mejor en un grave delito en pro de obtener o de querer acceder a esa justicia. Sin embargo, yo pienso que la información es muy importante porque el desconocimiento muchas veces te lleva a cometer o a caer en una clase de prejuicios que en lugar de beneficiarnos a nosotros y en lugar de poder restablecer el tejido social que se ha roto definitivamente, pueda seguir siendo más grande esa diferencia, ese abismo, ese hueco, ese daño. Entonces, tenemos que pensar desde las víctimas, desde los defensores de derechos humanos, desde las instituciones de salud, de justicia, poder informar, poder acercar, poder respetar, bueno, es más, poder cumplir con las obligaciones que cada uno tiene, ¿sí? Ya con eso sería suficiente porque definitivamente cuando estás en el área en el área de víctimas, te enfrentas a la realidad, te cuestionas de qué te sirve tener todo no sé, enorme protección jurídica, internacional, a tu disponibilidad. Hay protocolos para la investigación con perspectiva, tú lo mencionaste bien, no solamente de género, ¿sí? Sino de las personas de la tercera edad, de los niños, niñas, adolescentes, de la comunidad y la disidencia sexual, que desafortunadamente seguimos discriminando y siguen siendo discriminados. Entonces, esa tiene que cambiar, tenemos que informarnos, tenemos que prepararnos y tenemos que difundir esa información, porque no nada más toca quedarnos a nosotros como estudiantes o como operadores jurídicos, poder tener la información y hacer toda la cuestión administrativa, todo el papeleo. No, tenemos que informar, tenemos que difundir la información. Precisamente esta necesidad de llevarlo a quien sea que lo necesite, cuando sea que se necesite, ¿no? Precisamente esta democratización, esta conciencia política, por así decirlo, de llevar los saberes que se adquieren en las aulas, en los grandes coloquios, en los grandes foros, porque muchas veces queda ahí, ¿no? O sea, grandes éxitos como las tesis de grado, te leyeron tus sinodales y ya eres leyenda, ¿no? En ese aspecto, prácticamente ni tu comité editorial te lee, o sea, en ese aspecto no se trata solo de llevarlo al ámbito de los profesionales entre pares, sino precisamente de llevar esta democratización del conocimiento de manera interinstitucionalizada, o sea, sobre todo pensándolo en términos ya más complejos, que es una de las características que, digamos, forman parte de la epistemología emergente del siglo XXI. O sea, ya no puedes hacerle frente a los problemas tan complejos de la realidad de solo una área del conocimiento. En este caso, pues, es el vivo ejemplo, ¿no? Estudiaste medicina, encontraste ciertas áreas de oportunidad, por llamarles de una manera, si quieres, amigable, o sea, en ese aspecto, ciertos defectos discursivos, ciertos defectos procesales, procedimentales, pragmáticos, que sí, coincido contigo en esta crítica que hay, o sea, sí, son bonitos poemas, ¿no? O sea, está perfecto, impecable, flamante en la letra, sin embargo, basta con ir a ver la realidad, o sea, las enormes filas, la infraestructura, tanto del sistema judicial como del sistema médico, ¿no? En ese sentido, si quieres ver la realidad de la condición humana, ve a la prisión y ve al hospital. O sea, en ese aspecto, ahí se ve la condición humana al desnudo, ¿no? Este tributo a los grandes literatos, esta corriente que me gusta mucho a mí, el realismo sucio, ¿no? El realismo a secas, prácticamente ver cómo son las instituciones, saber cómo realmente están llevándose a cabo. O sea, sí, hay mecanismos internacionales, hay la Constitución, las convenciones, protocolos. Sin embargo, a veces esta apuesta queda no solo para las personas, sobre todo, insisto, en esta gran crítica,
a los derechos humanos, o sea, al acompañar tanto a las víctimas como a los victimarios, ¿no? Que es una de las grandes pues, críticas que hay. Ahora resulta que protegen criminales, ¿no? Esta forma que tiene más derechos quien la hace que quien la paga, ¿no? En ese sentido es interesante. Si nos vamos a tomar, como sugiere Ronald Dworkin, los derechos en serio, o sea, prácticamente hay que tener en cuenta los mecanismos de difusión de las dos partes, ¿no? Son el fruto, en última instancia, de relaciones sociales, bien delimitadas de manera histórica, cultural, en ciertas comunidades, sino en otras, ¿no? El tema del pluralismo axiológico, el tema del pluralismo cultural, también lo mencionabas, ¿no? Comunidades, grupos prioritarios le llaman algunos, género, personas adultos mayores, personas pertenecientes a la comunidad LGBT, en ese sentido, y más cuando son interrelaciones, ¿no? En ese aspecto se vuelve todavía más imperiosa la necesidad de atender a las particularidades, y aquí que es creo yo, una de las paradojas discursivas que preocupan a los teóricos, a los operadores jurídicos y a cualquier persona que se dedique al estudio de los derechos humanos, esta tendencia dialéctica, esta tensión que existe entre, bueno, las leyes y las praxis son universales o se tienen estas que adaptar a la particularidad de los sujetos. Si lo pensamos en terrenos de, qué sé yo, víctimas o victimarios, sobre todo pensándolo en materia penal en México, o sea, seguro darle asesoramiento a las dos partes, o sea, llevar un sistema que no sea eminentemente punitivista, que es una de las grandes apuestas de la reforma del 2008 en materia penal en México, o sea, prácticamente introducir lo que después se va a conocer como la perspectiva de derechos humanos a las dos partes involucradas en el proceso penal, ¿no? Entonces creo que es uno de los grandes retos, sobre todo culturales, a los cuales hay que capacitar a personas, ¿no? En este caso es muy lamentable tenerse que ver, nadie se preocupa de esto hasta que le toca estar en la fila o bien en un juzgado, en el Ministerio Público, en una institución de salud, por lo regular así pasa, ¿no? O sea, en ese sentido, tú lo has mencionado desde tu experiencia, el activismo, digamos, la realidad social de México te llevó al activismo de manera directa, o sea, en ese sentido fue una realidad, no es que voy a ser activista porque está en mi proyecto de vida y son mis planes, no, simplemente las condiciones en las cuales se gesta el alto índice de violencia, sobre todo violencia de delitos de alto impacto, ¿no? Estamos hablando de cuestiones realmente atroces desde un punto de vista del derecho penal y de los derechos humanos, qué sé yo, delitos como secuestro, privación de la libertad y un largo etcétera, o sea, cosas realmente muy fuertes, ¿no? Como lo mencionas, no solo afectan a la víctima directa, sino que se vuelven también un martirio, una carga para las familias. O sea, en ese sentido, la descomposición del tejido social se ve muy clara desde ese punto de vista, tratándose de ese tipo de delitos. O sea, y esta tensión, insisto, dialéctica que se da entre el resultado de lo eminentemente dialógico, la forma de estar en el mundo y de cómo la concibas. O sea, a veces no te puedes pensar esto de manera teórica y nada más. O sea, tienes que vivirlo, ¿no? Desde ese punto de vista, sentirlo y, no sé, a mí me llama mucho la atención ¿cómo llamarlo? Porque hasta en el lenguaje, ¿no? Esta premisa en el umbral está el ser. O sea, las madres buscadoras, por ejemplo, pensando en estos colectivos de familiares, precisamente, ahora que lo mencionas, están buscando a su familiar. Lo único que quieren ya no es ver con vida, sino el último adiós, ¿no? O sea, hasta eso es arrebatarles, o sea, por parte de, qué sé yo, procedimientos, por temas interinstitucionales que tienen que ver con los procesos de las instituciones. O sea, para ti está en juego tu vida, pero para el funcionario que está en función, quizás solo sea un miércoles en la tarde. O sea, quizás solo sea una jornada extra, ¿no? Estoy haciendo horas extras, estoy haciendo guardia. O sea, muchas veces creo yo que está en humanizar a los operadores de las instituciones públicas, ¿no? Es una tarea muy ética, muy humanista que hay para digamos, derecho administrativo. O sea, pensarlo, ya tú al ser, por ejemplo, activista, ser operadora del sistema de salud en México y potencialmente o de manera activa ya incluso por el mismo tema del activismo del sistema de impartición de justicia en nuestro país, lo ves de cerca, ¿no? O sea, grandes éxitos como No está la señora, Véngase mañana, Es más temprano, Le faltaron documentos, o sea, si quieres tú nimiedades que hacen que vaya para atrás todo el proceso administrativo. O sea, creo que se debería de empezar por ahí, o sea, no solo la difusión a gran escala en términos de democratización del conocimiento, sino una sensibilización a los operadores que llevan la batuta de estas instituciones, ¿no? Porque al final, ¿qué son las instituciones? Es un cúmulo de individuos organizados de cierta manera para ciertos fines, ¿no? La administración pública, en este caso, la impartición de justicia y la impartición del sistema de salud en México,
bastaría con hacer un poquito de trabajo de campo, un poquito de encuestas y ver la realidad. O sea, prácticamente estas técnicas de investigación que vienen, que se de la sociología, que vienen de la antropología, a hacer estructuras, entrevistas semiestructuradas a usuarios. O sea, creo que ayudaría mucho y cambiaría mucho los paradigmas, las formas, los modos, sobre todo en un punto de vista ético, que creo que es lo que más hace falta en esto. A veces es una prepotencia aterradora de los operadores jurídicos y de los operadores de salud, que vaya, pareciera que no solo traicionan el juramento hipocrático, sino toda norma de convivencia humana, ¿no? O sea, en ese aspecto sí deja mucho que desear. O sea, por lo regular, una de las críticas que hay es que las grandes cantidades de dinero que se ganan por ejecutar, digamos, la cuestión médica o la cuestión jurídica, ¿no? Pese a eso, pierdes la noción de clase. O sea, se te olvida prácticamente la persona que estás atendiendo, todas las vicisitudes, sobre todo en el sistema público, qué sé yo, ser defensor de oficio público. O sea, creo que es asignado, ¿no? Para persona que no tiene, por condiciones económicas, la capacidad de pagarse un defensor privado, y lo mismo aplica por extensión y analogía a quienes son usuarios del sistema de salud pública en México. O sea, porque estás 20 horas en el IMSS, en el ISSSTE, porque no me puedo pagar el privado. O sea, simplemente es una condicionante, es un problema más grande. O sea, parece que es la gorgona. O sea, pedimos una y ya salieron varias, ¿no? En ese sentido, es muy interesante, sobre todo desde tu experiencia, como estas dos áreas, la salud pública y el sistema de impartición en México, son estas condiciones demasiado humanas, la que creo que nos dan muchas áreas de oportunidad en el presente. No solo, insisto, de difundir el conocimiento de manera democrática y que llegue, qué hacer, a dónde ir, con quién acudir, a dónde llamar, qué papeles llevar, etcétera, 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 meramente procesal o procedimental, qué instituciones, qué dependencias, sino el otro que me parece todavía más delicado y todavía otra gran área de oportunidad, el acompañamiento a las víctimas y a las familias. O sea, en ese sentido, no solo es la cuestión material, económica, sino también hay una cuestión evidentemente que tiene que ver con salud mental. En ese aspecto, un sistema más holístico, llevar estos procesos de duelo, llevar estos procesos de adaptación a estas realidades que son per se muy crudas. Sin embargo, sí me gustaría escuchar esta doble, digamos, premisa, o sea, desde un punto de vista procesal, procedimental, institucional, y por otro lado el acompañamiento propiamente dicho a las víctimas. Insisto, esta metáfora, si se quiere, esta frase: nadie sabe lo que es el dolor de la mordedura de la serpiente hasta que es mordido por la serpiente, ¿no? O sea, lo dices tú desde el privilegio, lo dices tú desde la academia, lo dices tú desde el foro. O sea, prácticamente te toca, es una invitación, digamos, a humanizarse desde este punto de vista. Pero bueno, sí me gustaría escuchar esta serie de premisas desde tu expertise, ¿no? Desde tu experiencia. Sí, claro que sí. Fíjate que aquí una cuestión que hay que puntualizar es que precisamente yo pienso que parte del problema que las personas que somos víctimas de algún delito, de algún tipo de violencia, se da mucho el poder prejuzgar, el poder no dejar que las personas operadoras y que las personas no se puedan seguir difundiendo los derechos, es precisamente por los altos índices de impunidad, ¿sabes? Entonces, al darse cuenta o al enfrentarnos a algún tipo de delito que sabemos que no va a tener una sanción, que no se va a investigar, que no se va a poder sancionar, es cuando nosotros exigimos desde la mirada de las víctimas, decir, ¿sabes qué? ¿Por qué les das más derechos a nuestros agresores o a los violentadores o a las personas que cometen un delito o un acto delictivo? No, al contrario, yo creo que esto es un doble discurso que viene desde arriba, desde nuestras autoridades, al decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una reforma para que accedan a la justicia, cuando realmente el problema de acceso a la justicia está en otros niveles, ¿sí? Está en el nivel estatal, está en los delitos del fuero común, donde ahí es donde el mayor índice y el mayor número de delitos y el mayor número de impunidad a la que nos enfrentamos se encuentra. Entonces, vamos, desde arriba se envía un mensaje de odio, de diferencia, y esto va acrecentando precisamente un discurso entre los buenos y los malos porque son malos no tienen derecho a nada, y los buenos porque son buenos tienen derecho a todo. Ahora, haciendo un comentario sobre tu pregunta, es precisamente, bueno,
es importante humanizar a todos los operadores, ¿sí? Porque así como vemos los malos tratos o los tratos indignos hacia las personas, de los servidores públicos hacia los ciudadanos que están al servicio para poder protegernos, porque si cuando tú acudes a una institución de salud o a una institución de procuración de justicia es por necesidad, vamos, no vas a ir por ser a esa institución de manera preventiva. Posiblemente en el área de la salud se aplique un poco más, pero en una procuración de justicia no vas hasta que necesites precisamente acceder a ese tipo de información. Es importante humanizar porque precisamente el trato que se le da a las víctimas o a los familiares o a cualquier persona que acuda a hacer una simple denuncia es un trato denigrante, es un trato que vamos, pareciera que te están haciendo un favor, ¿sí? Tienen un horario de trabajo, te dicen que determinadas horas, que después de esas horas, cuando dices tienes 24/7 están ahí, pues no, porque tienen un horario donde el servicio que dan, vamos, si quieres un servicio que te lo den, ya no de calidad, sino que te den el mismo servicio, tiene que ser bajo esas condiciones. Yo entiendo que las cargas a las cuales se enfrentan, las cargas de trabajo son inmensurables, o sea, tú lo ves, ¿no? Todo el día, todos los días, pero vamos, ahí se tiene que incidir, y es harina de otro costal, pero ahí se tiene que incidir en las políticas públicas, ¿sí? Establecidas desde los estados, desde el federalismo. Desafortunadamente no se dan cuenta de estas necesidades que existen, es lo que te decía, en todos los estados y en todos los estados del interior de la República, no solamente a nivel federal, ¿sí? Hay problemas graves que no se atienden, precisamente esa desatención, ese sentirse ignorado como ciudadano, que estás pagando un impuesto y que no tienes un servicio ni siquiera de calidad, ya ni siquiera, vamos, estás exigiendo los altos estándares que te brinden el servicio, que te brinden la atención, que te brinden la asesoría. No está en el servicio de salud, lo vemos. Tú lo has mencionado en varias ocasiones, las grandes filas a las que se encuentran, pero ya no nada más solamente se enfrentan o nos enfrentamos a ese tipo de tratos, ¿sí? Nos enfrentamos a la escasez, nos enfrentamos a que no se cuenta ya con un servicio especializado en los estados o en las capitales de los estados de la República Mexicana. Vamos, no se cuenta ni con el servicio de los medicamentos, del cuadro básico para poder ofrecer a los grupos vulnerables, que son los niños, vacunas, que son los adultos mayores, tratamientos para enfermedades crónico-degenerativas. No las hay. Entonces, estás violando el derecho de acceso a la salud porque no les estás proveyendo a todas a estas personas la necesidad básica del cuidado que tienen, del cuidado que debe de tener la institución y el gobierno para poder proveer esos medicamentos que ellos van a necesitar frecuentemente, porque son personas mayores. En el caso de los niños, en el caso de la atención médica, en el estado hay, por ejemplo, en este año se inauguraron 2 hospitales de un nivel medio. Sin embargo, no hay la atención, no hay el equipamiento, no hay el personal, entonces se tiene que estar difiriendo la atención a un nivel regional, saturando ese nivel regional y obviamente disminuyendo las posibilidades de las personas para que accedan a la atención de este servicio. ¿Por qué? Porque van a dar prioridad a la gente o al campo donde ellos están instalados. Entonces, ¿es importante humanizar? Sí, es importante destinar recursos. Ahí quiero llegar y hacer énfasis, porque muchas veces podemos decir, tenemos que humanizar, tenemos que profesionalizar, tenemos que incidir. Sí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Mientras no se asigne un recurso a estas instituciones importantes de atención a las personas, no se va a poder modificar. ¿Por qué? Porque es imposible que un hospital, yo te digo, hay 2 hospitales nuevos, no hay medicamento, no hay equipamiento. ¿De qué nos sirve una infraestructura? Obviamente no va a dar la atención a ese campo, a ese universo de personas que tienen que migrar
a un hospital regional, que tienen que emigrar a la capital de la República para una atención especializada. En el caso de Procuración de Justicia, no hay, y así te lo puedo decir, vamos, el recurso que se destina es insuficiente. El personal, ejemplo, de 10 se reduce a 2 y a 2 que tienen que atender todo el Estado. Es casi imposible realizar, es una labor heroica los que tienen que hacer muchos operadores de procuración de justicia para poder abarcar un estado, que bien, si bien Tlaxcala es de los estados más pequeños, sin embargo, 2 operadores, ministerios públicos en una área especializada de desaparecidos, o 1 en el área de feminicidios, o 2 en el área de homicidios, no es suficiente. Nos vamos a la impartición de justicia, vámonos a los tribunales. ¿Cuántos son los tribunales que existen para cubrir, las distintas zonas del estado? 4, 3, están saturados, están de 8 a 9 de la noche trabajando. Los casos, definitivamente decían ahorita con esta reforma que va a haber un periodo de 6 meses que se tienen que resolver los casos. Ok, y tú dices, ¿cómo se va a realizar? O sea, te das cuenta que hay procesos que llevan años, 4, 5, 6, 8, 10, 12. ¿Por qué no se resuelven? Pues precisamente porque no existen los suficientes número de operadores jurídicos que puedan responder a las altas necesidades de incidencia, de violencia o de delitos cometidos. Lo mismo sucede con el sistema de salud. Desafortunadamente, el índice demográfico va aumentando y si no le inviertes al personal, si no le inviertes a los insumos, si no le inviertes a la infraestructura que sea operativamente funcional, pues estás dejando en el desamparo, estás violentando ese derecho de acceso a la salud y de acceso a la justicia a los ciudadanos, a los que finalmente se tiene que atender. Entonces, es una problemática que, tiene una raíz social muy importante, pero no es políticamente correcto, ¿sí? Eso te afecta electoralmente. Entonces, no se soluciona ni se incide en la problemática de fondo, solamente pues en la forma. Ese es un sumo interés, este señalamiento que haces. Me recuerda mucho ahora que fue la consulta de la Suprema Corte a nivel nacional. Una de las cosas más interesantes de este fenómeno prácticamente tiene que ver con el aproximarse. Una de las críticas es, si nos vamos a ponerlo a tomarnos los derechos en serio, y si lo vamos a ver desde un punto de vista humanista, hay que ver también el costo de los derechos, ¿no? Esta apuesta, sobre todo pensándolo en estos 2 derechos de acceso a, el derecho de acceso a la salud y el derecho de acceso a la justicia. O sea, no es de que llegan los angelitos y solo voy a levantar. Y otra distinción todavía más interesante a nivel estatal y a nivel federal. O sea, está como, digamos, por índice de competencia, ¿no? Por territorialidad, etcétera. O sea, pensarlo también, una de las constantes quejas de la población, hay que verlo desde los 2 aristas, ¿no? O sea, la población, por lo regular, la ciudadanía en general, como lo mencionas, se me hace así muy crudo, no vas por gusto, o sea, no vas por gusto al IMSS, no vas por gusto al ISSSTE, no vas por gusto a los juzgados, no vas por gusto al MP, o sea, son lugares, insisto, donde la condición humana se ve en toda su crudeza, ¿no? Esto es tributo a los grandes literatos del realismo, o sea, si quieres encontrar la condición humana, ve a los tribunales y ve a los hospitales, ¿no? Ahí se priva la libertad, ahí incluso se pierde la vida, o sea, en ese aspecto son 2 caminos de no retorno de la condición humana en su más amplia generalidad. La crítica de la ciudadanía, por lo general, es, me dieron un trato injusto, me dieron un trato inhumano, o sea, hay mucha burocracia innecesaria, viven del privilegio, ¿no? O sea, esas premisas están como que, digamos, en la Vox Populi. Ahora bien, sin presuponer que todas las personas operadoras jurídicas, operadoras del sistema de salud son desalmados, son draconianos, en ese sentido, hay gente muy buena, hay gente muy capaz, con mucha vocación, o sea, en ese aspecto, tampoco es que todo sea malvado, ¿no? Que son siniestros a priori, es gente que vive del privilegio, unos monstruos desalmados, etcétera, son igualmente personas, ¿no? Esto tomándonos en serio los derechos. O sea, la queja que hay por parte de los operadores del sistema de salud y por parte de los operadores del sistema de impartición de justicia es precisamente el tema de la infraestructura. O sea, es que no hay con qué atender a, no es que no quiera, es que es humanamente imposible, es humanamente impensable
que lo que hay, con lo que hay, pueda dar, digamos, solución al problema. O sea, no es que no te quiera dar, no es que te quiera discriminar, no es que te quiera mandar a tu casa con paracetamol, no es que te quiera dar largas para la audiencia, es que simplemente es lo que hay. O sea, y a veces estas dos cargas axiológicas, o sea, por un lado el del operador, que sigue siendo un ciudadano desde luego, por otro lado el del usuario o la víctima, en este caso de delitos de alto impacto, sigue naturalmente desde luego siendo un ciudadano. O sea, el problema ya no es de que es que la gente del hospital es malvada, es perversa, es incompetente, etcétera. No es un problema, digamos, evidentemente marxista de las condiciones materiales. O sea, en ese aspecto es un problema no solo político, cultural, sino es un problema económico, por excelencia. O sea, ese es un problema que tiene su origen en causas más elevadas que escapan incluso a los operadores, tanto de jurídicos como del sistema de salud. Todos dependen, digamos, de un presupuesto gubernamental. Todos presuponen de ciertas políticas económicas, todos dependen de otra instancia, ¿no? En ese sentido, pareciera que es una invitación a la reforma interinstitucional en la cual se redistribuyen los dineros, ¿no? En este sentido, uso esta metáfora, esta idea del costo de los derechos de Sunstein, ¿no? Por ejemplo, o sea, prácticamente todos los derechos culturales, sociales, económicos, políticos, los que quieras, o sea, el derecho a la salud, el derecho a la vida, si quieres, ¿cuál derecho es primero, no? O sea, el derecho a la vida, porque ahí dependen todos los demás. O sea, si no estoy vivo, si no tengo salud, no puedo aspirar a tener el derecho a la cultura, ni a la vivienda, ni a libertades sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pareciera que son dos focos prioritarios. O sea, y también esto siendo súper realista, ¿no? O sea, si tomándonos así como los derechos en serio, o sea, prácticamente no es que no quieran no atenderte, sino es que simplemente no hay las condiciones materiales para que no se te dé la garantía. O sea, no es de que todos, o sea, generalizar siempre es muy indebido, ¿no? Es incluso una falacia discursiva, la generalización indebida. Es que todos los magistrados son corruptos, todos los jueces están corrompidos, todos los doctores son arrogantes, ¿no? En ese sentido, es como que un presupuesto muy básico, o sea, esto de hacerlo consciente a la ciudadanía y también volverlo consciente a los operadores del sistema jurídico y del de salud, ¿no? Desde este punto de vista es muy interesante tu opinión, o sea, porque bueno, estás, vaya, de viva voz en los dos mundos, en los dos escenarios, y no solo desde un punto de vista profesional, sino también desafortunadamente como activista, ¿no? O sea, digo desafortunadamente porque fue una cuestión como existencial lo que te llevó, no es de que, no tengo nada que hacer, tengo muchísimo tiempo libre, o sea, voy a dedicarme a esto, o sea, prácticamente llegó a tu vida y prácticamente desde entonces tienes que hacer frente a estas injusticias sociales de carácter procedimental, de carácter cultural, del tema de la revictimización. O sea, esto lo enseñó, por ejemplo, la sentencia de Campo Algodonero en México, a los prejuicios culturales, axiológicos, que tienen a veces los operadores. En ese aspecto, es una invitación a las instituciones a capacitar a las personas que forman parte de, y tampoco sin dejar de lado el problema de que, bueno, es que es lo que hay y con eso se tiene que hacer. Naturalmente es el tema, como lo mencionas, ¿no? Del desabasto, la falta de capacitación, la falta de preparación, o sea, la falta de insumos, o sea, sobre todo pensando en la administración pública. O sea, ya no nos estamos yendo a privado, pues, bueno, los privados tienen sus reglas y solo aquel, se ve más crudo todavía, ¿no? Solo aquel que tenga el capital suficiente y necesario para poder aspirar, podrá entonces tener derecho humano a la salud, podrá entonces tener derecho humano a la justicia. O sea, lo contrario no hay, o sea, pareciera que es un tema totalmente económico, no es ni político, no es ni cultural, ni axiológico. En este caso, y aquí se me hace muy interesante esta reflexión, porque muchos derechohumaneros, muchas personas que se dedican a esto, tiran la toalla. O sea, cuando está de por medio los cochinos dineros, cuando está de por medio la economía, cuando está de por medio la infraestructura, buscan siempre culpar a alguien, ¿no? Es que son la incompetencia de los doctores, la incompetencia de los magistrados, la incompetencia del Poder Judicial, del sistema de salud en México. Desde este punto de vista, no es ni lo uno ni lo otro, ¿no? Desde este enfoque, insisto, retomado de esta intersección de los derechos humanos con la economía y en ese sentido estricto con la economía política, ¿cómo es que tenemos a pensarlo? Sí, o sea, si hay una necesidad, naturalmente no vamos a dejar de poner el dedo en el renglón, ¿no? Hay una necesidad, sí, de capacitar. Lo vamos a poner en los términos más optimistas posibles, refiriéndonos a ello como áreas de oportunidad, ¿no? O sea, vamos siendo optimistas, sin por ello caer en el piensa positivo y se va a resolver, sin por ello caer en la ingenuidad de que en el pensar se va a dar la relación causal. O sea, no, o sea, prácticamente por eso es la necesidad de llevarlo al terreno del activismo, ¿no? O sea, como ciudadanos,
poder tener esta exigencia entre las autoridades, cualesquiera que éstas sean, que supone que por constitución están obligadas, ¿no?, a dar cuenta de, o sea, esto está en los tratados, está en los papeles, estos famosos derechos de papel. O sea, si nos tomamos en serio, insisto, esta intuición entre Dworkin, entre Alexis, entre incluso Atienza, ¿no? O sea, prácticamente la ponderación de los derechos, cuál derecho está antes de los demás y cuál es el que se desprenden ciertas condiciones. O sea, el derecho a la salud, ¿no? El derecho a la vida. Desde ese punto de vista se vuelve interesante, insisto, no solo desde un punto de vista interinstitucional, no solo desde un punto de vista de la divulgación de la ciencia, de la democratización del conocimiento, sino llevarlo a la reflexión al terreno de la infraestructura económica. O sea, si no hay con qué, ¿cómo le vas a hacer? Que es una de las críticas que hacen, por ejemplo, al verse interpelados por esta premisa los operadores jurídicos y los operadores del sistema de salud. O sea, desde este punto de vista creo que es más complejo el fenómeno. O sea, no solo es de particulares, no solo es de las personas que forman la institución, sino que incluso trasciende a las personas. O sea, parece que este problema va a las condiciones materiales, las cuales sustentan todo lo anterior. O sea, ese es como que la gorgona, ¿no? O sea, prácticamente encontramos más cabezas, un monstruo más aterrador del que creíamos que era, pero sin embargo, creo que es necesario pensarlo así, tal cual, con toda la crudeza que implica, así naturalmente. Suena muy feo, no se quiere decir, no se quiere escuchar estas cosas por lo regular, sin embargo tienen que decirse, ¿no? No vamos a proponer que tapando el dedo con el sol se van a resolver los problemas, o invocando consignas, qué sé yo, el garantismo, el humanismo, o sea, el buen rollo de la ética. Con eso no se resuelve nada, vaya, o sea, prácticamente son acciones concretas de grupos específicos actuando no solo de manera como particulares, sino como instituciones, ¿no? Creo que es una invitación a la acción política desde su punto de vista, sin presuponer tampoco bandos ideológicos, ¿no? Que si fifís y chairos, que si fascistas y conservadores, que si izquierdas y derechas, que si el norte y el sur. O sea, prácticamente creo desde mi punto de vista, eso bueno, ahora lo ponemos a debate, a diálogos, sería como muy interesante para ir cerrando este tema, porque es muy apasionante pensarlo, pero tú tienes la experiencia de operadora del sistema de salud, operadora del sistema de justicia y activista, ¿no? O sea, como que ninguno de las tres canchas te es ajena desde este punto de vista, y creo que sí ver las áreas de oportunidad, de llamarle de la manera más amable posible, que existen entre estos tres fenómenos, ¿no? Por un lado, la exigencia de la ciudadanía a tener servicios de calidad, impartición de justicia e impartición del sistema de salud. O sea, que creo que son donde está la condición humana, tal cual. Los operadores jurídicos y los operadores del sistema de salud, humanizarse, o sea, dejar todos estos tratos denigrantes a personas. O sea, basta con ir in situ al campo y verlo. O sea, no se necesita ser un genio, no se necesita ser brillante para darse cuenta de ciertos tratos, ciertos tactos que tienen ciertos operadores. Ya de ahí creo que es algo que deja mucho que pensar, ¿no? Que deja mucho que desear. Y la tercera, que engloba las dos anteriores, por si fuera poco, el tema de la infraestructura, ¿no? O sea, cómo, si bien no se trata tampoco, insisto, de invitar al nihilismo, invitar al anarquismo, o sea, de que ya todo está perdido y el puro azote, o sea, precisamente pues eso pues cualquiera lo puede hacer, ¿no? O sea, el tema de este tipo de diálogos transdisciplinarios es precisamente buscar posibles áreas de solución, o sea, tener una incidencia, usan políticas públicas, democratización del conocimiento, capacitación, divulgación, lo que sea que esté a nuestro alcance, vaya, como particular, pues bueno, también estamos muy limitados, ¿no? Siendo realistas, en ese sentido no somos el absoluto, vaya, o sea, no es de que traen los dedos y se soluciona la paz en el mundo, ¿no? O sea, tampoco ser como estos activismos ingenuos que también, lejos de aportar a la humanidad, creo que restan valor, ¿no? O sea, piensa positivo y las cosas van a cambiar, la cuestión está en el enfoque, o sea, eso sirve para otro tipo de mecanismos de carácter psicológico y otro tipo de prácticas, pero creo que para estos problemas de carácter estructural también como que estorban un tantito, ¿no? Desde ese punto de vista, sin ser tampoco sumamente idealistas, ingenuos, porque muchos activismos en materia de derechos humanos son muy ingenuos, ¿no? Salvan a los perritos, o sea, los perritos, ok, sí, el derecho animal, pero o sea, hay un montón de injusticias, injurias, atropellos a un montón de personas antes, ¿no? O sea, aquí creo que se vuelve muy necesario el tema de la ponderación de los derechos, o sea, sin tampoco caer en violencias epistémicas y juzgar ni a unos ni a otros, que creo que es una línea muy delgada desde ese punto de vista. Ya me estoy apasionando demasiado, pero para escucharte con esta, o sea, desde sobre todo las tres canchas, ¿no? O sea, este tema multicampo, o sea, insisto, el operador del sistema de salud en México, operadores jurídicos de los dos lados del mostrador, ¿no? Tanto ir a exigir como dar digamos, el servicio. O sea, creo que cambia un poquito la arista, o sea, sí es como que unos matices
y sobre todo el activismo, ¿no? Desde ese punto sí me interesa escuchar tu opinión sobre esta, digamos, intersección multicampo que existe entre operadores y sobre todo teniendo en cuenta la premisa que somos humanos, ¿no? Que somos personas, somos ciudadanos en una comunidad política, jurídica, social, o sea que no nomás somos o doctores o operadores jurídicos, sino que entre todos somos personas, pues en ese sentido es como que creo que el rasero más humanista posible que se pueda dar a este tipo de discursos. Me gustaría escuchar desde este punto de vista esta premisa. Fíjate que aquí es importante mencionar que precisamente uno de los puntos fundamentales en los dos sectores de procuración de salud y de acceso y procuración de justicia y acceso a la justicia, vuelvo a insistir, es importante ver los problemas reales de la ciudadanía. Ahora, con todas estas reformas, te puedo decir desde la mirada de las víctimas, es que tomar en cuenta la realidad, porque te digo, vamos, el poder político, el poder legislativo, tiene una realidad que muchas veces parece ajena, ¿sí? Tiene una realidad desde la mirada política, ¿sí? Pero no desde la mirada real, de la necesidad real. Es lo que yo te comentaba hace rato, o sea, los niveles, lo podemos ver, los niveles de impunidad, son elevadísimos y sobre todo en delitos de fuero común. Quiere decir que entre los estados de la República es importante, yo insisto, en que se tomen en cuenta las necesidades reales de las víctimas de todas las graves violaciones, de todos los delitos, porque finalmente somos nosotros los que nos enfrentamos a esa realidad, no a la realidad que está en una estadística, que está impresa en el Diario Oficial de la Federación, en la que por decreto se cambia, las leyes que se derogan, no, es la realidad que enfrentamos día a día. Y me refiero también en el sentido del área de la salud. Sí es importante humanizar, sí es importante capacitar, tener a los operadores del sistema de salud inmersos en el sistema de derechos humanos, conocedores del sistema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque finalmente están en contacto con las personas que están sufriendo la pérdida de la salud, al igual que lo hacen los operadores de la Procuración de Justicia que están sufriendo con personas que han tenido pérdidas en personas familiares muy cercanas, pérdidas de vidas, pérdidas económicas, pérdidas patrimoniales. Entonces, es importante hacerlos, no sé si el término coloquial sería aterrizar a esta realidad a la que enfrentamos las víctimas, darse cuenta en dónde inciden, porque no están incidiendo en un número, en una cifra, están incidiendo en la vida de las personas. Ambos sectores inciden, modifican o cambian totalmente la vida de las personas. Entonces es importante, te digo, desde una política pública, poder dar solución a una solución integral, ahí viene la reparación integral del daño, una solución integral a las personas, porque también aquellas personas que pierden la salud y no tienen el acceso a un sistema de salud para curar, van a perder la vida. Aquellas personas que por una negligencia médica pierden la vida o se afecta radicalmente su vida, ¿a quién acuden? Al sistema de procuración de justicia para que le solucionen lo que algo no se hizo bien. Entonces es una corresponsabilidad, sí de las autoridades, pero también de los sistemas operativos, pero también de la ciudadanía, que muchas veces nos enfrentamos a esa apatía, ¿sabes? Hasta que tú no te pasa, no lo visualizas, no lo observas, no lo denuncias, no lo haces visible, ¿sí? Pero a quien no le pasa, lo normaliza. Es como si no existiera, es como si no pasara, que sí vamos con la reforma, que sí vamos aquí, que sí vamos a apoyar, que sí vamos a un festejo, pero darse cuenta que la ciudadanía muchas veces no puede observar esta problemática que puede afectarles en un futuro o no, pero que sí afecta a cercanos o no, pero que sí afecta a tu comunidad, no puedan tener esa solidaridad o esa apatía o ese sumarse, esa condena a esa exigencia de poder tener un mejor un sistema de salud o un sistema de procuración de justicia. Como activista te digo que sí falta un camino alto por recorrer, porque no nada más te enfrentas a ambos sistemas, te enfrentas a la apatía,
te enfrentas al señalamiento, a la revictimización por parte de mucha ciudadanía que te dice que tú eres activista porque no tienes otra cosa que hacer, ¿no? O porque todo lo ves mal, o porque eres un porro, o porque eres una feminazi, o porque vas a destruir, sin darse cuenta que el fondo de la exigencia muchas veces tiene que ver con la rabia que sientes cuando eres víctima de un delito de alto impacto, cuando dañan tu vida y cuando muchas de las veces no hay solución. Entonces, sí, yo les invito a ser solidarios, a poder visualizar estas causas, a poder analizar el origen de estas causas, de estos movimientos, de estos reclamos, de esta insistencia, que es un derecho legítimo en la exigencia de acceso a la justicia, y un derecho también legítimo el poder hacer una manifestación y pronunciarte en contra de lo que tú estás viendo que está mal o te están violando un derecho. Entonces, tanto tenemos las personas responsables del sistema de salud como del sistema jurídico y del sistema de procuración de justicia, es observar y tomar en cuenta, no nada más señalar, no nada más condenar, no nada más, sino conocer por qué esta exigencia, conocer por qué esa demanda, conocer por qué esa protesta, ¿sí? Entonces, es un poco muy complejo estos fenómenos sociales que desafortunadamente lo has mencionado y lo he mencionado. Cuando estás inmerso de ellos te das cuenta la importancia y lo relegado que se encuentran estos sectores, ¿sí? O sea, somos señalados como los raros, como los que no siguen la línea, como los opositores incluso, ¿no? A un sistema político, cuando lo único que tienes en mente es acceder a la justicia o acceder a la salud o acceder a la vida. Entonces, bueno, yo les invito y cerraría esta parte con que el activismo tiene un fondo, no tiene un fondo político, no tiene un fondo económico, se politiza y se hace uso de estos movimientos sociales para un poder, para una fuerza política, pero no, tenemos una exigencia de resolver, de sancionar o simple y sencillamente de tener paz, en el caso de las madres buscadoras, tener un hueso que les devuelva la dignidad de esa persona que perdieron en un trozo de hueso, ¿no? Entonces, poder acceder, poder tener la certeza de que esa persona que perdieron, la encontraron, así sea en cenizas o en 2 o 3 huesos, sea suficiente para poder tener la tranquilidad. Entonces, por favor, no seamos ajenos al dolor y al sufrimiento y no lo normalicemos, porque finalmente a veces las instituciones, ¿a qué le apuestan? Al olvido. Entonces, es importante recordar, es importante nombrar y es importante reconocer que como personas víctimas tenemos derechos y que se sumen a esa exigencia, porque es el poder de los sin poder. A uno lo ningunean y lo ignoran, pero si nos sumamos, entonces nuestro reclamo legítimo va a tener un eco y puede tener repercusiones. Otro problema fenomenalmente fundamental, la politización de este tipo de ayudas. Aquí la foto con los vulnerables, aquí la foto con las víctimas, aquí la foto con XY grupo, para que vean que mi bancada, que yo, o sea, en ese aspecto sí son, digamos, otros excesos y defectos discursivos que se ven sí en la praxis, ¿no? O sea, que sí se ven aquí acompañando a la comunidad X, aquí, o sea, en ese aspecto creo que sí es aterrador, estas cosas que sí dan miedo sin ser de terror. El acceder a la justicia, el acceder al sistema de salud en México, prácticamente en comunidades locales, o sea, pensarlo siempre desde la condición humana, esta dialéctica existente. Ya con esto yo cierro, no sé si para ya una especie de conclusión final, porque eso es muy interesante. O sea, dada la formación que tienes como médico en general, o sea, el sistema de salud en México, insisto, la potencial formación, ahora fue donde tuvimos la dicha de conocer en incursionar en las ciencias jurídicas y la labor que haces ético-política desde el activismo. O sea, en este sentido, las tres están atravesadas por el tema de la revictimización, o sea, de carácter procedimental, de ser incluso discriminado o negado, o sea, véngase mañana, ahora no, se atascó su expediente, necesita estímulo procesal, etcétera.
grandes éxitos, cosas que pasan ya en las instituciones, y el problema creo que a mí fue el que me conmocionó, el tema de, bueno, verlo desde todas las caras de la arista, del prisma, ¿no? O sea, prácticamente como usuario, o sea, como operador jurídico, porque sí cambia, o sea, es una dialéctica, o sea, y como personas, o sea, principalmente como persona ciudadana en un marco de referencias, o sea, porque esto lo puede pasar, qué sé yo, insisto, lo dices muy bien, ¿no? No sabes hasta que no te pasa, hasta que no ves a un familiar, hasta que no ves algo cercano, entonces cuando reaccionas, ¿no? O sea, y es, desde luego, te indigna, ¿no? Te molesta, o sea, y mientras no existía este problema, cuando es la realidad cotidiana de padres, madres, tíos, hermanos, abuelos, hijos, hijas y un largo etcétera. Es una, digamos, realidad muy desgastante. Las apuestas del sistema jurídico, precisamente con resolver alternos en controversias, por ejemplo, es precisamente reducir la carga económica, psicológica, socioinstitucional, de todos estos procesos que son desgastantes, ¿no? Insisto, quieres conocer la condición humana, ve a un hospital y ve a la prisión. O sea, prácticamente ahí está el ser humano al desnudo, no en otro lugar, no está en los libros sagrados, no está en la poesía, o sea, no están los grandes teóricos, está en el infierno está aquí, vaya, ¿sabes? Se puede ver si tal cual, o sea, el sistema de salud y el sistema de impartición de justicia, dos realidades muy atroces del famoso Leviatán, ¿no? En ese aspecto, y que son parte de la vida humana, o sea, demasiado humana, o sea, cualquiera le puede pasar en cualquier momento, y es algo como mencionas, que no es por necesidad. Estoy aquí, estoy aburrido, voy a exigir justicia a los tribunales, estoy desocupado, voy a exigir mi derecho al acceso a la salud de calidad y con calidez. O sea, prácticamente es hasta que te pasa. O sea, en ese sentido, no ser indiferentes. Yo con esta cierre prácticamente me impactó mucho, o sea, no solo, les insisto, el sistema de salud, el sistema de impartición de justicia, sino desde el activismo, que está interseccionado entre los dos anteriores. O sea, eso es una manera muy cruda de ver la realidad desde mi punto de vista, o sea, y que hay que pensarlo, sí hay que visibilizarlo, sí hay que decirlo con sus letras, ¿no? Sí que no es agradable, sé que no es bonito al oído, mucho menos a la vista, sin embargo es, o sea, en ese sentido creo que lejos de tapar con discursos de pseudo apoyo emocional o de pseudo psicología, o sea, en ese aspecto hay que ver las cosas como son, ¿no? O sea, hay que ver las cosas y por su nombre, todas sus letras. Desde ese punto de vista sería mi conclusión, o sea, sigo, vaya, conmocionado con esta realidad. No sé si deseas añadir algo más, así como conclusión final, porque creo que es, pues, muy del presente y son realidades que sí hay que enunciar, o sea, hay realidades que sí hay que visibilizar. Claro, Omar, pues darte las gracias, sobre todo que seas un medio más para poder comunicar, para poder difundir esta realidad, que te digo, muchas veces se prefiere ignorar, se prefiere normalizar o hacer que no es, que no sucede, que todo es felicidad. Desafortunadamente, nuestro contexto político, social está muy deteriorado, el nivel de inseguridad en nuestro país, en cada uno de nuestros estados, lo vivimos a diario, nadie nos lo tiene que decir o desmentir o querer engañar. Entonces, seamos por favor empáticos, podamos informarnos, no normalicemos las violencias, no normalicemos la criminalidad. Es importante denunciar, es importante acudir a las instituciones. Puedes perder la fe en muchos momentos, en alguna de ellas, pero sí es importante acudir, porque finalmente si tú no insistes, si tú no lo haces, estás contribuyendo a ser parte de ese silencio. Dice que lo que no se ve no existe, entonces hagámoslo existir, ¿no? Demos la voz, como tú lo dices. No estamos aquí por la simple razón, y habrá gente que sí esté en el activismo por convicción y aunque no le suceda nada, la mayoría estamos porque tenemos y nos vemos en la necesidad de estar. Y el estar ya no nada más lo haces por ti, por tu causa, lo haces una causa colectiva, y precisamente dentro de esa causa colectiva yo les invito a vernos desde otra mirada, a ver el activismo desde la mirada del acompañamiento real, ¿sí? Fuera de economía, de política, de dogmas. Es un acompañamiento real a las personas que necesitan muchas veces ser desde escuchadas.
acompañadas y no revictimizadas. Entonces yo te agradezco este espacio, el que te hayas interesado sobre todo por estos temas que no son tan políticamente correctos, que pueden ser un poco, sí lo mencionas, álgidos, pero incómodos para ciertas autoridades y sectores, pero esa es la realidad, ese es nuestro México, ¿no? Ese es el México real del 2024. No nos estamos inventando nada, esto es lo que tenemos que enfrentar, porque te decía, no nada más tenemos que estar ahí, nada más observando. Tienes que incidir, ¿sí? Tienes que incidir en una mínima proporción, pero poder aportar, como lo decimos coloquialmente, ese granito de arena. Yo te agradezco, Omar, y les agradezco a todos los que nos escuchan, a poder, y los invito a tomar esa conciencia, ¿sí? Creamos y cambiemos conciencias, porque no a la ideología, pero sí a la información. Gracias. Muchísimas gracias. Diálogo con María del Pilar Hernández, mi compañera de estudios en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, esta formación con potenciales jurídicas y médico general en el estado de Tlaxcala. O sea, prácticamente este diálogo transdisciplinario, desde luego interinstitucional, y la invitación al silencio es complicidad, ¿no? A la invitación a no normalizar, a hacer visible este tipo de realidades que, nos guste o no, pasan. O sea, existen tal cual, sin cargas axiológicas, sin cargas políticas, sin cargas de ninguna índole. O sea, estas cosas pasan para la ciudadanía en general, ¿no? Creo que si nos tomamos en serio el tema de los derechos humanos, es menester hacer visible este tipo de realidades, ¿no? Ejercer este derecho a la comunicación, ejercer este derecho a la difusión de conocimiento para poder hacer manifiestos estos otros mundos, estas otras voces que, nos guste o no, son una realidad tangible en nuestra sociedad mexicana. Muchísimas gracias por el diálogo, estamos en contacto desde luego, y bueno, gracias a todas, a todos por seguirnos y por ver este tipo de diálogos, ¿no? De debates, de problemas sociojurídicos de la actualidad. Muchísimas gracias y bueno, saludos a todas, a todos.